Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean a este canal, les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes. Y bueno, lo prometido es deuda. Les di un pequeño avance previamente en un short video aquí en YouTube sobre dos productos de la marca Sony que íbamos a hacer video demostrativo, y uno de ellos es el que están observando. Se trata de un radio despertador y a su vez reproductor de disco compacto correspondiente a la marca Sony, a su línea de productos enfocados a hacer radio despertadores. Estamos hablando de la Dream Machine. Los productos Dream Machine son muy conocidos por ser precisamente eso, radio despertadores. Y en este caso, este es un modelo muy particular, ya que tiene ciertas características que lo hacen diferente a otros modelos que al menos a mí me ha tocado ver y presenciar y compartirles aquí en el canal. Entonces, tiene varias cuestiones muy suaves. Entonces, en este video yo les voy a hablar precisamente sobre esas características. Y vamos sobre todo a comprobar si es que funciona la reproducción de discos, la activación de las alarmas, la sintonía, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos directamente a presentar este producto, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, compartan, apoyen con un like para no perderse videos de este tipo. Ok, bueno, el modelo, perdón, que estamos observando es el siguiente: ICF-CD863 letra V, el cual está en buenas condiciones. Realmente son productos que salieron pues casi 20 años atrás. Entonces estamos hablando inicios del 2000 por ahí. Este modelo concretamente, cuando ustedes hagan el ajuste de hora, les va a aparecer el año 2002, porque es el año en el cual se fabricó y salió a la venta al mercado. Entonces 2002 y 2023 ya pasaron 21 años desde que salió al mercado. Entonces realmente ahorita productos en esta época pues muy pocos llegan a durar esa cantidad de tiempo. ¿Ok? De hecho, aquí en el canal alguien me estaba alegando o sea, no puedes comparar la calidad de un reproductor de cassette Sonic Walkman original contra un QFX. O sea, por favor, ¿ok? Y aún así que le dije a esa persona, de buena onda me puso un dislike ahí en el video ese de reproductor Sonic Walkman. Pero en fin, esa es otra historia. ¿Ok? Bien, entonces partiendo con lo primero que hacemos en estos videos, checar la cuestión estética. Aquí nos estamos apoyando un poquito con la luz del móvil para que vean cómo es que tiene la presentación, su cara principal. Y llama mucho la atención lo que es el tamaño del display. Realmente es un display grande, porque la mayoría de radiodespertadores tienen un display, pero es más reducido, es prácticamente a la mitad, si no es que hasta menos, más pequeño la pantalla. Y esta pantalla tiene una característica, aparte del color que ya están viendo ustedes, que es retroiluminada en color naranja, tiene una característica muy suave, y me estoy refiriendo a que es autosensible, o se autoajusta dependiendo la condición del ambiente que está en el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, si está el ambiente completamente oscuro, el reloj va a bajar la intensidad de la pantalla, ¿ok? Es decir, a plena oscuridad, con poquita luz, se va a alcanzar a leer perfectamente el reloj. En cambio, si está en un ambiente bastante iluminado, que sea muy intensa la luz, entonces el equipo va a incrementar a su máximo el color, o bueno, la intensidad de la retroiluminación, para poder darle lectura al horario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la muestra aquí de inmediato. Este botón que está aquí, que es al mismo color de todo la fachada principal, es para ajustar
perdón, no es este, es el de abajo, ¿ok? Este lo que tenemos aquí, este como botoncito, bueno, no es botón, es una ventana, es el sensor para precisamente medir qué tanta intensidad, qué tanto nivel de luz es el que hay en el ambiente. Entonces aquí dice brightness, que es brillo, vamos a presionar y aquí le bajamos nosotros manualmente la intensidad y aquí ya completamente ya está desactivada la retroiluminación. Ese es el modo manual, son 3 pasos, pero si lo quieres que lo haga automático, vas a dejarlo cuando aquí te aparezca. Vamos a hacer un acercamiento que dice Auto Brightness. Vamos a colocar un poquito aquí. Está Auto Brightness, mira. Ahí lo vas a ver que dice Auto Brightness. Ok. Y ya está configurada el horario, todo, la fecha, todo muy bien. En unos momentos más les voy a indicar qué onda con eso. Entonces, ahorita ya está ajustado el brillo de forma automática. Ok. Voy a auxiliarme con el celular y vamos a aplicarle luz para que vean. Miren, vamos a aplicarle luz directamente aquí en el sensor y van a ver cómo va a brillar, va a aumentar su brillo. Perdón, ahí está, ya aumentó el brillo. Perdón, cuando recibe mucha luz aumenta el brillo, ok. Y ya le quito el celular y baja la intensidad. Es lo que les digo, mucha intensidad aumenta el brillo. Ahí está, estamos saturando el sensor, quitamos la luz y va a reducir la intensidad. Ok, entonces ahorita vamos a apagar la luz de la habitación. Me parece, ahí está, solito. Todavía lo redujo más el brillo porque estamos pues a oscuras. Volvemos a prender la luz de la habitación y ahí está, solito cambia la intensidad. Entonces, si tuviéramos más luz, como en el caso del celular que le estoy saturando aquí el sensor, ahí aumenta, ¿ok? Entonces, si el ambiente, si la habitación estuviera más iluminada, aumenta por sí solo. Entonces, esa es una característica muy particular de este equipo. Otra característica que posee, bueno, vamos a quitar esto del auto brightness. Yo lo voy a dejar aquí en lo más intenso, precisamente para que puedan observar bien y comprender las funciones de este equipo. Ok, entonces lo vamos a dejar así. Seguimos con otra característica que este equipo lo hace muy especial, a diferencia de otros. Su diseño, vamos a hablar dos cuestiones del diseño. La primera es que este diseño como de torre, de gabinete vertical, nos recuerda un poco, o nos recuerda mucho a esos sistemas de, ¿cómo se llaman? Mini componentes, ok, me parece que sí, es el nombre apropiado. Mini componentes, esos sistemas de sonido que eran cuadraditos como en torre vertical y que tenían sus bocinas que se podían pues acomodar o desmontar, las cuales eran de mueble de madera o madera comprimida, etcétera, etcétera, y forrados precisamente con malla para las bocinas. De hecho, este modelo trae malla, la cual es brillante. Vamos a echarle un poquito aquí de luz. Es un poco brillante, entonces tiene esa característica. Acá también tiene su malla, todo muy bien. En esta parte, aquí tiene un ligero como raspón, como que se rompió un poquito, pero prácticamente se mantiene, ¿ok? Entonces, por lo mismo que son productos que no los tratan con cuidado, vienen en volumen y pues esos son los efectos, los riesgos, ¿ok? Entonces, su diseño nos recuerda mucho a esos mini componentes que traía pues sus bocinas y que eran precisamente de mueble sólido de madera, ¿ok? En la parte superior nos recuerda mucho, ahorita van a ver un momento, lo que es los Discman, ¿ok? Precisamente este radiodespertador
es capaz de reproducir discos compacto, grabables y regrabables, mas no es compatible con discos en formato MP3. Lo aclaro desde ahorita para que no haya malos entendidos, ¿ok? Entonces puede tocar discos originales, grabados y regrabables, CDR y CDR-W, ¿ok? Entonces vamos a ver la parte de la cubierta y díganme si sí o no le recuerda a un Sony Discman. Miren, véanlo muy bien. Y aquí donde dice Bring Machine, ¡oh! Ya se activó algo aquí. A ver, se me va a mover aquí el horario. Déjame cancelar ahorita algo. Ahí está, ya está cancelado. Ok, lo que pasa es que quedó de frente y se presionaron los botones. Bueno, así para que no se vuelva a presionar. Y ahí vemos esta compuerta. El diseño nos recuerda mucho a un reproductor Sony Discman. Los que conocen mucho ya sabrán a qué modelo me refiero. Me parece que es el... No estoy seguro si es el D175, 73 o 171. No recuerdo exactamente el modelo, pero por ahí va. Un modelo de Discman que tenía muy parecido a esta forma que acaban de ver. ¿Ok? Entonces también nos recuerda a ese dispositivo con el diseño que tiene. ¿Ok? Otra cuestión, otra característica de este radio despertador se encuentra en el costado derecho. Y vamos a ver lo siguiente. Todos los reproductores, tanto reproductores portátiles, Discman, Walkman, radiograbadoras y todo aparato semejante, van a tener un botón o un interruptor con el cual tú vas a poder activar o desactivar el Megabass, ¿ok? Y el Megabass puede ser pues el tradicional, que es análogo, o el Megabass digital, ¿ok? Que ese ya se maneja con botones. Precisamente pulsas una o dos veces y ya activas el Megabass a nivel 1, nivel 2, o simplemente se activa o se deshabilita, ¿ok? En este caso, lo curioso es de que el Megabass se va a poder no solamente activar, vamos a decir algo. El Megabass siempre está activo, mas sin embargo tú lo vas a poder personalizar y ajustar al nivel, exactamente al nivel preciso que tú desees. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el Megabass en este dispositivo lo vamos a poder ajustar con mayor facilidad a través de esta perilla, ¿ok? Entonces, con esta perilla nosotros vamos a regular qué tan intenso es que se escuche el Megabass, ¿ok? Entonces, lo recorremos todo a la derecha, va a ser muy intenso el Megabass, y todo hacia la izquierda no se va a escuchar el Megabass. Estamos hablando los puntos extremos, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, como les digo, o se escucha muy fuerte, o se escucha, o no se escucha, no se percibe. Vamos a... Ya se cayó esto. Ahí que se mantenga. Ok. Entonces, lo podemos dejar a punto intermedio, a 3/4, a 1/4 parte, dependiendo cada quien. Pero esta característica no la tiene y no la he visto en ningún reproductor, como les digo, reproductores portátiles, radiograbadoras, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, este equipo tiene esa ventaja que tú lo vas a poder ajustar exactamente al nivel que tú quieras, ¿ok? A diferencia de los otros que ya vienen preajustados, entonces simplemente o se escucha que retumba o muy saturado, pero en este caso no va a ser así, no vamos a poder controlar a nuestro gusto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver aquí también que tenemos dos botones. El primero de izquierda a derecha, este que se ve aquí, dice clock, en el acercamiento está clock, que es para ajustar la hora, y el de la derecha, perdón, el de la derecha va a ser para aplicar
el cambio horario, es decir, el horario de verano. Entonces, ya dependiendo de la zona de cada persona, ¿ok? Del lado opuesto, vamos a ver que tenemos una salida para audífonos. Y no solamente para audífonos, sino es que lo podemos conectar a un sistema de bocinas amplificado de mejores prestaciones y el sonido va a mejorar bastante, ¿ok? Esa es una característica también que tiene este equipo, ¿ok? Su antena es externa tipo cable original, ahí tiene el diseño, ¿ok? Y en esta parte vamos a ver algo muy interesante, que es esta zona, ¿ok? Y de hecho el equipo está más pesado que el resto de los radiodespertadores de la gama de Dream Machine, debido a que por lo visto viene adicionado con un sistema de bajo amplificado, lo cual pues sí le da una experiencia y un realce muy bueno a lo que son los bajos, ok. Entonces aquí está alojada lo que es una bocina dedicada para lo que es el bajo, ok. Sépanlo muy bien que este equipo me di a la tarea de desarmarlo. Lo desarmé más que nada para aplicarle limpieza interna, y vaya que sí le salió bastante pelusa y polvo, ok, ya casi quedamos intoxicados ahí en el cuarto, pero ya, ya está limpio por dentro. Eh, por ejemplo, aquí adentro en el display pudiera verse un poquito cualquier cosa de polvo, pero realmente para llegar a ese punto y dejarlo completamente limpio, la verdad es un show, hay que quitar muchas cosas. Entonces mejor declinamos de ello y lo dejamos tal cual. El resto, lo que es por dentro, sí está debidamente limpio. Tú puedes desarmar el equipo y vas a ver efectivamente que es verdad lo que te estoy diciendo, que está limpio, ¿ok? Entonces ya está limpio, no solamente en la parte, como les digo, externa, ¿ok? En el adelanto del video corto, ahí les compartí cómo se miraba el equipo. De hecho, estaba sucio, tenía polvo por dentro también, varias cosas. Todas estas rejillas se fueron cepilladas, todo lo mejor que se pudo, ¿ok? Entonces, pues bueno, hay un sticker en la parte superior, la cual nos hace mucho hincapié a lo que es un sistema, tiene un sistema de alta calidad de sonido en 3D, ¿ok? Eso es lo que nos dice la sticker, High Quality 3D Sound System, ¿ok? Entonces, este equipo hace mucho realce a lo que es calidad de sonido envolvente, ¿ok? Entonces, en tercera dimensión, te hace sentir más inmerso en la música, ¿ok? El sistema de alarmas, vamos a comentarlo. El sistema de alarmas es muy parecido a un radiodespertador que hace poco presenté. De hecho, les voy a compartir en la descripción el enlace de ese radiodespertador, que por cierto nuestro cliente y amigo Gabriel nos hizo la amable compra de dicho equipo, y pues bueno, fue el afortunado de quedarse con él, ¿ok? Entonces, este sistema comparte de manera muy parecida lo que son los sistemas de alarma. Es decir, tú puedes tener configurada la alarma no solamente con la radio, sino también con el buzzer, que es una chicharra electrónica que va cambiando su patrón de sonido. Es tres patrones, entonces empieza lento, empieza pitando lento y bajito, entonces va cambiando, segundo paso, un poquito más rápido y más intenso el sonido, para finalmente pitar más fuerte y que sea más constante la alarma, ¿ok? El patrón de los pitidos, ¿ok? Y también uno de los sistemas de alarma que puedes activar es que despiertes con cierta pista del disco compacto. Es decir,
tú tienes un disco compacto y si tú quieres despertar con la canción número 10 de dicho disco, tú puedes dejarla programada, de decirle, quiero despertar con la canción número 10 del disco y que suene a tal nivel de volumen, ¿ok? O sea, tú lo puedes dejar programado para que suene muy fuerte, que suene más o menos a la mitad, bajito, etcétera, ¿ok? Tú puedes indicarle con qué canción de ese disco compacto quieres despertar y a qué nivel de volumen, ¿ok? De hecho, puedes dejar activada también dejar programada una alarma con el disco compacto, dejar programada otra alarma con la radio, inclusive que suene en cierta estación que ya previamente ya la tienes guardada, ¿ok? Este equipo tiene 5 espacios para guardar estaciones de radio en ambas bandas AM/FM, que por cierto en realidad son 4 bandas. Tiene también para lo que es TV y el canal de Weather, que es el clima, aunque realmente hace poco una persona me habló aquí, bueno, me escribió en el canal y dice que realmente esos 2 canales de TV de Weather ya no responden, por lo visto están descontinuados o están desactivados. En su momento sí estaban funcionando, pero actualmente ya no funcionan. Entonces vamos a tomar en cuenta que solamente es banda AM/FM, ¿ok? Entonces puedes poner una alarma, por ejemplo, a las 11 de la mañana con la pista 9 del disco compacto, y puedes programar otra alarma a las 11:30 con la radio y otra alarma con el buzzer, y así puedes hacer combinaciones, ¿ok? Entonces este sistema comparte mucho cómo es el sistema de otra máquina de la línea Dream Machine. Un poquito esa máquina que le estoy hablando es como de 98, 99 me parece. Entonces ahí se lo voy a dejar en la descripción, ¿ok? Bien, entonces eso es prácticamente lo que es de este equipo. Ahora vamos a pasar a las pruebas, ¿ok? Vamos a pasar a las pruebas. Antes de pasar a las pruebas, vamos a indicar rapidito aquí qué onda con los controles. Todo esto es importante mencionarlo, todo lo que acabo de platicarles, exponerles, porque ya tienen un contexto, ya tienen una idea qué onda con este equipo, cuáles son sus características, ventajas, qué se puede hacer con él. Ok, entonces ya lo demás va a ser configuración y ejecución. Ok, entonces vamos a ver aquí rapidito el panel, que los controles. Entonces vamos a ver, por ejemplo, miren, aquí tenemos lo que es el modo de reproducción, y aquí arribita ya vemos que dice CD Shuffle, que es el modo aleatorio. Ok, entonces CD Play Mode aleatorio, aquí es aleatorio con repetición, ahí es modo normal. Otra vez repetir un track, el track que ustedes estén tocando, si está activo este modo, lo va a volver a repetir, ok. Aquí es repetir todo el disco en orden normal, ok, orden como es, continuo. Y aquí vuelve otra vez al modo aleatorio, pero sin repetición, ok. Entonces ahí podemos configurar los modos de reproducción. Vamos a ver el otro botón que está al lado opuesto del que acabamos de ver, este Gentle Sleep, que bueno, hay una sticker en la parte superior. Nos dice que tanto para despertar como para autoapagarse tiene una forma de hacerlo de forma suave. Digo, no lo he comprobado porque tienes que esperar mínimo al menos 10-15 minutos. Entonces pues vaya, es mucha inversión de tiempo. Entonces realmente sí tenemos otras cosas que hacer. Entonces vamos a enfocarnos realmente en lo que es más rápido, ok. Entonces igual este botón acá abajo, mira, donde dice nap, este botón que dice nap también, mira, aquí es lo que te decía. Vamos a abrir un poquito más la toma. Está nap, 10 minutos, 20, 30, ok, así. Entonces eso es una cuenta regresiva,
Por ejemplo, nosotros estamos escuchando la música y transcurrido ese tiempo, el radio se va a autoapagar, pero por lo que yo entiendo no se va a apagar de golpe, sino que va a ir como que bajando poco a poco el nivel de la música, que de forma que sea suave, tenue, para que no se sienta el corte tan en seco, ¿ok? Entonces a eso se refiere. Botón de brightness ya lo vimos, que es para controlar la intensidad. Ahorita lo vamos a dejar en su máxima para estar apreciando bien. Vemos selector de radio, banda. Esto es para activar el radio y a su vez cambiar de banda. Este botón le dice CD, que a su vez tiene estampado el logotipo de playback y pausa. Este será para directamente ya comenzar a reproducir el disco. Y acá lo que es stop, también para detener el disco compacto cuando esté reproduciendo. Para apagar o desactivar, restaurar las alarmas también. Y este botón alargado que dice Alarm Mode, que es modo de alarma. Con este vamos a ver precisamente, mira, se van a aprender cualquiera de ellas. Por ejemplo, vamos a ver modo de alarma, que suene solamente con disco compacto. Ahora que suene con radio, con chicharra electrónica o buzzer. Se conoce esto también como zumbador. Aquí ya es una combinación que es con CD y con radio. Y ahora con CD y con zumbador. Con radio y zumbador. O que suenen las tres alarmas. Tú las puedes configurar. El CD que suena a tal hora, la radio a otro horario, el buzzer a otra hora. ¿Ok? Entonces cada una tú puedes configurarlas, combinarlas, etcétera. ¿Ok? Aquí no están prendidos ningunos. Ningún LED quiere decir que no está activa ninguna alarma. Para poder configurar cada alarma, arriba de este botón vemos tres botones por separado. Al centro es radio, a la izquierda es CD y a la derecha es buzzer. Entonces, si tú dejas presionado por largo periodo cualquiera de ellos, va a comenzar a destellar lo que es, bueno, vamos a darle un toque a CD y ahí va a aparecer, ¿ok? Ya nos aparece que, por ejemplo, la alarma en el CD estaría programada a las 10:43 de la noche, ¿ok? Entonces, un solo toque sin tener activo cualquiera de los LEDs, solamente para ver en qué horario fue configurada cada una, ¿ok? Ok, bueno, eso es lo que respecta al panel frontal. Vamos a echarle un vistazo aquí brevemente lo que es la parte de arriba. Ya como le aplicamos limpieza, sí está un poquito resbaloso precisamente por los limpiadores, ya queda muy así, muy deslizante, ok. Bueno, vamos a ver aquí en la parte superior controles de volumen, controles de adelanto, retraso de pista, que a su vez van a ser para avanzar o retroceder en los cuadrantes. Y tenemos los 5 espacios para lo que son almacenar estaciones de radio. Esta parte, toda esta parte, les digo, como este equipo tenía mucha pelusa, mucho polvo al interior, pues el polvo afecta de alguna forma los controles. Entonces, conforme se vaya usando el equipo, se va a limpiar, aunque no parezca, se va a ir limpiando toda esa residuo de polvo, que bien ya le aplicamos ya aire comprimido al interior lo más que se pudo y pues ya le ayudó mucho, ok. Este botón que vemos alargado, snooze, es para interrumpir, por ejemplo, cuando tengas la alarma del disco compacto o la radio. Ahí con el snooze ya interrumpimos que esté sonando la música, la radio, etcétera, ok. Entonces, bueno, aquí tenemos 5 espacios para guardar cualquiera de las estaciones de radio. Ya en este momento yo ya guardé unas estaciones. Entonces vamos a proceder para hacer las pruebas pertinentes. Ok, ya al interior ya hay un disco compacto grabado. Entonces ahora sí, vamos a ir con las pruebas. Primero vamos a hacer la radio, a ver. Ya está configurada la hora. Otra cosa que se me estaba pasando también. Muchos se van a preguntar
Ok, fue fabricado en el año 2002. ¿Hasta qué año yo le puedo programar la fecha? Ok, realmente créame, es una de las cosas que me sorprendió porque por lo visto este radio les va a servir a sus nietos y tal vez hasta a sus bisnietos. Ok, ¿por qué digo eso? Porque este radio, aunque no parezca, más adelante lo voy a mostrar. Tiene calendario hasta el año ¿qué? Creo que es hasta el año 2100 o más del 2100. Ok, entonces es increíble cómo todavía lo diseñaron para supuestamente trabajar hasta ese entonces. Ok, bueno, entonces vamos a reproducir un poco vamos a reproducir primero el disco compacto. Y también quiero que al momento, mira, voy a darle playback, pero la verdad lo voy a ver. Playback. Voy a bajarle más el volumen. Ahí va bajando, bajando. Estás cogiendo una pista al azar. Shuffle. Ok, track número 20. Ok, solamente para que vean hasta qué nivel de volumen es el que llega, ok. La mayoría de equipos, sobre todo radiograbadoras, llegan a nivel 10. Entonces este es hasta el 50, ok. Pero realmente créanme que en 50 sí está ya fuertezón, ya es algo bien, ok. Entonces ahorita realmente nivel 35, 30, antes del 40 ya también se escucha fuerte, ok. Entonces ahorita lo vamos a dejar aquí 23, vamos a ir a nivel 23. Ahí está, ok, vamos a escuchar. Vamos a ajustar el megabass. Aquí no hay megabass. Es máximo megabass. Ok, que escoja otra canción al azar. Ahí estamos escuchando al máximo el megabass y el volumen también. Por ejemplo, este equipo no tiene protección anti-impactos, entonces
con el retumbe del bajo y aparte algún testereo que registre, se puede saltar como ahorita, ok. Entonces, a ver, vamos a intentarlo otra vez. Ahí está comprobado, no tiene protección anti impactos. Otra pista. Vamos a adelantar un poquito. Play. Ok, otra pista. Ok, vamos a aprovechar de conectar este cable auxiliar en la salida de audífonos. Ok, vamos a bajar el volumen, pues ahora sí que a los niveles más bajos, debido a que lo vamos a conectar al amplificador. Y pues bueno, ese amplificador sí suena bastante fuerte. Entonces, a ver, ya lo tenemos aquí conectado. Ya encendimos. A ver, ahorita lo vamos a ir subiendo conforme se requiera. Misma canción. Vamos. Ahí está. Lo que van a escuchar es la salida de audífonos conectada al amplificador. Ok, vamos a ir subiendo volumen. Por ejemplo, estamos, pues bueno, con la mitad de nivel de volumen, que es el máximo 50, pero con la mitad y el megabass al máximo. Ahí están escuchando ustedes cómo el amplificador está retumbando bastante bien, porque tiene el megabass al máximo. Entonces,
esto es una forma de cómo sacarle más jugo al audio de este dispositivo, conectándolo a un sistema externo de bocinas o algún amplificador. Entonces pueden ver que con la mitad de volumen ya se escucha bastante bien. ¿Ok? Sigamos. Última canción. Las últimas pistas de ese disco ya están así como que rayaditas. Ok, vamos a quitar el modo aleatorio. Muchos de estos equipos están configurados para leer hasta 20, 23 pistas. Y lo que pasa es que este disco también tiene 30 pistas. Digo, no es un MP3 ni nada, sino que son pistas, muchas de ellas que son duración pues no muy largas, son 2-3 minutos. Muchas duran pues 1 minuto y medio, no sé. Entonces por eso le caben más. Ok, pero en modo normal vamos a darle stop y otra vez playback. Comienza desde el track número 1. Ok, 21 niveles, pista número 1. Es decir, cuando lee por abajo de 23, como lo es en este caso, en este disco, es más fácil su acceso. Ok, vamos a adelantar más. Ahí está. Ok, vamos a apagar nuestro amplificador. Listo, ya lo apagamos. Vamos a desconectar acá para seguir escuchando el sonido local. Ok, entonces ya ahí se dieron cuenta, como les digo, lo conectan a un amplificador y pues la calidad del audio va a mejorar impresionantemente. Ok, ahora vamos a ir para activar las alarmas. Vamos a bajarle aquí, dejarlo en 15. Escucharemos parte de la radio aquí brevemente. La radio está encendida. Ah, no, perdón. Acá abajo es para activar, dependiendo, CD, radio. Vamos a ir a la radio. Aquí ya hay música. Voy a apagar la radio por cuestiones de copyright. Y bueno, voy a cambiar de banda. FM2, TV, Weather. El tema de los baches es la presidenta municipal, pero la Comisión del Agua es estatal y es una de las primeras que rompe calles. Por ejemplo, aquí ya guardé estaciones de radio. Esta estación, la 1420, está almacenada en el preset número 2. Ok, vamos a presionar el número 3 y ya aparece otra estación. Preset número 1. Está otra estación que es la 1420. Preset número 4. Bueno, aquí creo que no hay nada, ¿no? Bueno, cada banda tiene sus presets. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar aquí a FM. Está esta estación 107.7 en el preset número 3. En el 4 creo que está otra. Ajá. Y en el preset 5 está otra también. Ok, vamos a escuchar. Este programa lo voy a hacer muy fácil. Es prevenir o retrasar complicaciones.
Y reforzar las realidades, saber qué es lo que enfermedades, diabetes, hipertensión. Ok, ahí está. Ahí nomás brevemente para que vean que sí está respondiendo bien a las estaciones de radio. Ok, vamos a apagar la radio. Y ahora sí viene el momento de configurar las alarmas. Voy a configurar dos alarmas. Digo, no voy a hacer todos los modos porque va a ser mucho más prolongado esto. Entonces, repito, voy a dejar el video de otro equipo que es previo a este. Recuerden, este es 2002. El otro es año 99, 98, no estoy seguro cuál de los dos. Me parece que es 99. Entonces, vamos a configurar primero la alarma usando el disco compacto. Entonces me parece que es el track 8. Okay, vamos a dejar presionado aquí lo que es CD. Ahí está. Ahí escuchamos un beep muy ligero. Entonces vemos que está estrellando lo que son las horas. Ok, las horas ya están estrellando para poderlas ajustar. Avanzamos. Bueno, no voy a avanzar ahorita porque se va a disparar. Vamos a dejarlo así. Bueno, es que ahorita se va a disparar a esto. A ver. Ok. 11:43. Vamos a otra pulsación en CD para cambiar. Ahí está. Entonces son 11:42 de la noche. 11:45 es supuestamente la hora que va a sonar el CD. Ok. Entonces, a ver, vamos a ponerla en... Sí, 45. A ver. Damos pulsación otra vez para avanzar. Y aquí nos va a preguntar precisamente cuál pista es la que queremos que suene de este disco. Ok. Vamos a hacerle más acercamiento. Cada avance que se da tienes que ir presionando el mismo botón CD. En este caso estamos configurando alarma usando el CD. Tenemos que pulsar cada paso, es decir, ajuste de la hora. Una vez pulsación prolongada para entrar a los ajustes. Luego siguiente paso, pulsación corta y otra vez pulsación corta. Ok. Vamos a dejarle configurado acá arriba con los botones. Mira, con los botones que están para avanzar en los tracks. Con esos vas a configurar cuál pista. En este caso yo le voy a dejar que la pista número 8. Entonces avanzamos con un solo toque a donde dice CD. Y aquí te va a preguntar a qué nivel de volumen quieres que suene la alarma del CD. Entonces yo lo voy a poner, estaba en 35, pero yo lo voy a poner, a ver. El nivel actual es 35. Bueno, yo lo voy a poner que suene en 40. Ok, aquí cada quien le puede poner el volumen que guste. Vamos a poner que está bien. Confirmamos con el botón de CD. Y ahí está. Ok, pero recuerden de dejar activo lo que es el modo de alarma. En este caso podemos apreciar aquí que está iluminado el LED verde donde dice CD. Entonces quiere decir que a las 11:45 se va a disparar la alarma del CD, el track número 8 a volumen 40. Ok, ahorita es 11:44 de la noche y la alarma se va a disparar a las 11:45 de la noche usando la pista número 8 a nivel 40 de volumen. Ok, ahorita se va a disparar. Vamos a esperar un poquito. Okay. Y ahorita vamos a configurar la alarma del buzzer. Ahí está. Chequen.
ya aplicamos el snooze, lo interrumpimos exactamente. Y si quieres quitar la alarma, solamente, bueno, aquí sería solamente cambiar esto. Ahí está. Cuando no aparece nada acá abajo es que no está activa ninguna alarma. Ok, entonces ya ahí vimos que efectivamente se disparó la alarma a la hora establecida usando la pista número 8 y en el nivel de volumen número 40. Ok, ahora vamos a configurar lo que es alarma, pero usando el buzzer. Ay, ya me lo pasé. Buzzer, ahí está, buzzer. Y en esta ocasión vamos a dejar presionado por largo periodo el botón de buzzer. Ahí entró ya para hacer ajustes. Las 11 damos otra vez pulsación corta en buzzer. Y ahora vamos a controlar los minutos. Adelantamos 48. Ok, vamos a decirle que a las 11:48. Ok, y ya está. Vamos a configurar otra alarma también, que sea las 11, pero a ver, radio otra vez. 49. Damos que sí. Y que toque. Que toque en la estación 104.5. Sí. Ok, volumen. Esta que lo toque más bajito. Y ese va a ser a nivel 27. Confirmamos. Todo bien. Ok. Tipo de alarma. Radio buzzer. Está de las dos formas. Bueno, hay dos alarmas. La primera a las 11:48 con el zumbador. Ahí está. Chequen cómo va subiendo de intensidad y de volumen también. Ahí ya lo interrumpimos el buzzer. Ok. Interrupción. Y ahora la otra alarma, la de la radio, va a sonar a las 11:49. Ok. Vamos a esperar unos segundos ahí para que entre. ¿Listo? Nivel 27. Ahí está, 27. Y pausamos, interrumpimos la alarma y ahí está, las dos alarmas, las tres alarmas, disco compacto, radio y zumbador o chicharra electrónica buzzer están respondiendo perfecto. Como les había dicho al inicio, puedes hacer combinaciones de que una alarma entre en cierto horario, a cierto volumen, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas combinaciones muy suaves en este equipo. Y como les dije, lo que me gusta mucho es que tiene ese sistema de que puedes incrementar o disminuir el megabass, las frecuencias graves a tu gusto con una perilla de control, lo cual es más completo a los sistemas de tipo interruptor o de, bueno, interruptor mecánico, por así decirlo, interruptor o switch digital. Ok, entonces este sistema de perilla que tiene aquí por un lado está muy suave, me gusta mucho porque se puede cambiar al gusto. Ok, le agregamos que tiene la salida para audífonos. No recuerdo si el otro modelo también tiene salida para audífonos, me parece que no tiene. Ok, entonces de cualquier forma vamos a compartirle el enlace en la descripción. Ok, entonces aparte tiene lo que es el autobrillo. Entonces aquí dependiendo, como les digo, si está muy iluminado el ambiente se va a pintar al máximo, se va a iluminar al máximo. Si está muy oscuro va a usar lo mínimo de brillo en la pantalla, ¿okay? Por la razón de que con poquito brillo ya estás viendo el reloj, ya los puedes leer sin problema.
Aquí por ejemplo vamos a desactivar las alarmas. A ver, aquí Alarm Mode, vamos a dejarlas todas sin efecto. Ahí está, todos los LEDs apagados, no hay nada, no hay ninguna alarma activa en este momento. Ok, aquí prendemos radio otra vez. Ahí está. Bajamos el volumen, ahí está. Ok, apagamos ahora sí. Pues bueno, ahí está. Vamos a sacar nuestro disco. Es un disco grabado. Ahí está, YouTube Music Number 1. Que por cierto, las últimas pistas de este disco a veces pueden tener ahí algunos detalles, como pasó en una de ellas, pero bueno, ok. Listo. Vamos a apagar el equipo, desconectarlo todo. Realmente estos equipos ya no los vas a encontrar tan frecuente, digo, son raros de encontrar. Es el primero que me toca ver de este tipo. Vamos a ponerlo así para que puedan ver la información aquí en la base, que por cierto está en excelente condición. Y vamos a ver, miren, la etiqueta del fabricante. Ahí está, manufacturado julio del 2002 por Sony. Ok, me parece que este modelo, bueno, la marca es japonesa, pero fue hecho, me parece que fue hecho en, a ver, vamos a ver acá, en China. El número de serie de terminación 474. Ah, ok, quedé pendiente con mostrarles la cuestión del horario, el año. Es que lo quiero demostrar para que vean que no es truco. Se me va pasando. Ok, mira, aquí por ejemplo, yo le voy a poner, ay caray, ahí está. Vamos a dejar presionado el botón de clock para tener acceso al horario. Ahí está, 2023. Vamos a seguirle dando hacia adelante. Vean hasta qué año llega, Ahí está. Llega hasta el año 2101. Vamos a darle a confirmar. Y aquí, por ejemplo, bueno, suponiendo que es agosto, día 21. Vamos a decirle que está bien. Está bien. Y la hora que también está bien. ¿Ok? Entonces, ahí está. Correcto. Ok. Hay uno de estos botones que te da el display, ¿no? Que te da... No recuerdo cuál exactamente porque realmente son muchos controles. Pero bueno, como pudieron ver, este radio despertador fabricado por Sony, correspondiente de la línea Dream Machine, no llega como muchos equipos hasta el 2030, 2050, sino que se tiene calendario hasta el año 2101. ¿Okay? Entonces, segurísimo es un dispositivo que les va a servir para sus futuras generaciones. Sin duda alguna, ¿ok? Bien, pues ya vieron que todo está excelente con este equipo, todo está funcionando muy bien. Como les digo, tiene una estética muy suave, a pesar de que tiene 21 años de antigüedad. Nos recuerda a los Discman y también a los mini componentes, aquellos mini componentes de torrecita con sus bocinas bien suaves. Y pues bueno, la verdad está funcionando muy suave este equipo. ¿Okay? Bueno, ahora sí llegamos al final, no sin antes recordarles que compartan el video. Si les gustó, compártenlo, apoyen con un like, suscríbanse para estar al pendientes de este tipo de videos, productos de audio, imagen, video. Asimismo, muchas gracias a las personas que nos escriben. Hemos recibido comentarios muy suaves de gente que les gusta los videos de varios equipos. Muchas gracias por esos comentarios. Saludos a todos nuestros amigos también. Saludos para Rodrigo Cortés, un experto aquí en el tema y la marca de Sony. Saludos cordiales para él.
Y también saludos para nuestro amigo Gabriel Vargas. Estoy seguro que le va a gustar mucho este equipo y estaría muy suave que se pudiera quedar con él. Igual las personas que ven este video, si les interesa adquirir este producto y otros que tenemos en existencia en nuestro catálogo en línea, que también va a estar en enlace directo en la descripción, nos pueden escribir en la tienda en línea, pueden escribirnos aquí en los comentarios, nos pueden escribir en nuestro Instagram, que va a estar también compartido en la descripción. Y pues bueno, hacemos envíos a todas partes, a todos lugares, México, Estados Unidos, fuera de también. Pues bueno, ahora sí que estamos a la orden para quien desea adquirir este y más productos, ¿ok? Bueno, pues sin más, yo me despido. Yo soy Gus Walker y me dio mucho gusto haber ofrecido este video para todos ustedes, ¿ok? Sean pendientes, muchas gracias, saludos a todos, que tengan un excelente día, hasta luego.